La palabra hoy es cuida del espíritu que Dios te ha dado. Cuida del espíritu que Dios te ha dado. Y hay 3 palabras que me impactaron: resistir, apagar y entristecer. Esas 3 palabras están en los diferentes textos bíblicos. O sea, lo que podemos es resistir al espíritu, podemos apagar al espíritu y podemos entristecer al espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, dice la Biblia, había una familia de sacerdotes que ellos vivían en el templo. Era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero sucedía que ellos despreciaban la presencia de Dios. ¿Qué hacían ellos? Uno, ellos estaban muy concentrados en sí mismos, en su yo. Entonces ellos le quitaban a la gente que traía ofrendas, le quitaban lo mejor de la carne que iba a ser sacrificada para su asado. Eso no le agradó a Dios. En segundo lugar, los hijos de Elí empezaron a adulterar con las mujeres que venían al templo en medio de la casa de Dios. Entonces el espíritu se alejó. La presencia de Dios no estuvo ahí, estaba el pecado ahí. Ellos apagaron la voz. Entonces en el capítulo 2 dice: hubo rara vez voz de Dios en Israel. En realidad la única vez que menciona que hubo voz de Dios para esa familia fue cuando Dios envió un profeta con juicio sobre su casa. Y dijo: va a venir el fin sobre tu casa, sobre tu descendencia. La señal va a ser que tus hijos van a morir el mismo día y tus descendientes van a morir en la mitad de sus años y van a ser mendigos, van a ser echados del sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue la voz de Dios que ellos recibieron, porque amaron el pecado y despreciaron la voz del Espíritu. La siguiente historia es inmediatamente después. Samuel fue un milagro. Su mamá no podía tener hijos y Dios escuchó su oración y recibió un hijo y lo llamó Samuel y lo entregó al servicio de Dios. Lo trajo al templo así como ella había prometido a Dios, y Samuel desde niño empezó a oír la voz de Dios. ¿Cuál fue la diferencia? Él se mantuvo en santidad, él se mantuvo en obediencia todos los días de su vida. Y atiendan bien, en el mismo capítulo de la Biblia, donde dice rara vez hubo voz de Dios en Israel, al final dice: y Dios siempre le hablaba a Samuel en todos los días de su vida, y ninguna palabra cayó vacío a tierra, porque estuvo honrando a Dios. Y Dios dice: yo honro a los que me honran y desprecio a los que me desprecian. Qué tremendo, ¿no? O sea, el que honra a Dios obedeciendo su voz, la va a escuchar cada vez más nítidamente. Y el que no, la va a ir apagando.